soluciones, pero a ver, vamos a ideas. ¿Qué ideas de lo que estamos construyendo sobre esto se te van ocurriendo? ¿Qué podríamos empezar a hacer puntualmente para que ya no sea una problemática la comunicación? Bien, pues llevamos ahorita esta autoconciencia que tú englobaste, la autoobservación. Sí. En la parte, por ejemplo, una cuestión fundamental de la comunicación es la escucha. Y llevándolo nuevamente a este ejemplo con el adolescente, un ejercicio que a veces proponemos en la terapia es el cronómetro, ¿no? O sea, te voy a escuchar por 3 minutos sin interrumpirte. Creo que también podremos tener un cronómetro en la oficina y tener esta regla, ¿no? O sea, el permitir que el otro termine con la idea. Otra, que seamos bien conscientes de los espacios que elegimos para la comunicación. Y crear espacios para comunicar, ¿no? Creo que el tema del contexto es importante. Si hablamos de reuniones, tener una práctica de encender cámara, empezando por el líder, y que sea un pedido claro. Me parece que estas cosas pueden ayudar, ¿no? A que los equipos estén mejor comunicados, vernos a los ojos, ¿no? O sea, como realmente aprender a notar la emoción del otro a través también de lo que no se dice, porque no perdamos de vista que el lenguaje no verbal es importante. También creo que como líder, tener la valentía o como colaborador de que si cuando estoy dando el mensaje ya vi que frunciste el ceño, que torciste la boca, etcétera, preguntar, oye, noté que hiciste esto, ¿hay algo que quisieras agregar? Porque ese mensaje, ese es un axioma de comunicación de Paul Watzlawick. En el no comunicar, comunicamos. Entonces, no te lo estoy diciendo, lo estoy haciendo con el cuerpo, pero uno de los dos no lo interviene y eso va a tener un efecto. Hola, bienvenido a Talk to Us, Leadership in Action, el podcast donde hablamos de liderazgo e inspiración. Con este podcast queremos ayudarte a que alcances tu objetivo como el gran líder y ejecutivo que eres, que te lleves herramientas poderosas para que pongas en práctica en el día a día y que irradies un liderazgo positivo e inspiracional. Queremos que sigas en ese camino de ser un líder y ejecutivo exitoso con tus equipos de trabajo, con tus colegas, con la gente que te rodea y también en tu vida personal, ya que para ser un gran líder hay que ser un gran ser humano. Comenzamos. Pues no, porque ya le mandé el mail. Y me parece que incluso para esta comunicación informal, como que la evitamos. A mí eso es una de las cosas que me parece que sucede en las organizaciones, es te mando un mail, te mando un WhatsApp. También he escuchado a algunas personas en las empresas que me dicen, cuando me mandan un mensaje de audio de más de 15 segundos no lo escucho, pero tampoco te tomo una llamada y por lo tanto, ¿qué sucede? Tenemos todos los medios para comunicarnos, pero realmente no los tomamos porque le tenemos cierto temor a esa comunicación cara a cara. No sé, ¿qué opinas tú? No, a ver, caso típico, y déjame saludar por ahí a los que están por acá. Por ahí está Oscar, bienvenido Oscar, por ahí Pablo, que ya lo saludamos hace rato, Pablo, donde hoy estábamos hablando de por qué la comunicación sigue siendo deficiente en los equipos de trabajo. A ver, un ejemplo tan claro. Tenemos reuniones de trabajo virtuales, ¿no? Porque ya se está acostumbrando mucho, hay presenciales y virtuales. Y hay virtuales. ¿Te pasa o no que cada vez que hay una reunión virtual, una junta de trabajo formal, las personas tienen las cámaras apagadas? Para empezar desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, oye, conectamos con nuestra corporalidad, contra nuestra energía. ¿Y por qué las tenemos apagadas? Pues porque estoy sacando un mail, o porque estoy haciendo la presentación, o porque mi cabeza está en otro lado. O porque estoy comprando en Amazon, ¿no? Porque exacto. También puede pasar, ¿no? O sea, como, ay, ahorita está aburridona la junta o estoy en Instagram y justamente no tenemos esta capacidad de atención y pues ahí vamos a este dato bien viejo de que solamente el 7% de la comunicación está en la palabra. ¿Y qué pasa justamente con el cuerpo, ¿no? Con el mensaje que estamos dando, con la entonación. Y me ha sucedido hace unos días platicaba con una clienta de una junta y yo recuerdo que le pregunté, oye, ¿y cómo notaste a los participantes? Me dijo, ay, no sé, Marcella, porque todos teníamos la cámara apagada. A mí me impresiona a veces cuando estoy con clientes que son 5 o 6 personas y yo soy la única que tiene la cámara encendida, ¿no? Es como, qué rara, ¿no? ¿Por qué encendió la cámara? No, y aparte me pasa, y cuando tengo reuniones con los clientes, les digo, oye, no te veo, prende la cámara, ¿no? Y me dicen, tengo gripa y no puedo prender la cámara. Y me dicen el típico pretexto de, mi cámara no funciona, ¿no? Y yo les digo, a ver, esto ya se arregla tan fácil, es como cuando matábamos al abuelito o se me ponchaba la llanta, pero creo que empecemos por ahí, empezar a hacer las cosas nosotros. Y eso me lleva a esto, ¿de quién es responsabilidad entonces la comunicación? ¿Del líder
del jefe, de la empresa, de nosotros mismos, qué tanto doy, qué tanto no doy. ¿Por qué seguimos teniendo problemas de comunicación? Bueno, evidentemente tendríamos que hablar del líder como la persona que promueve la comunicación. ¿Y cómo la promueve? Pues desde el ser el que enciende la cámara, el que lo pide, ¿no? Hay empresas también donde el acuerdo es ¿no? Equipos donde, oye, pues no hay junta si no estás con la cámara encendida. Y yo esto lo comparo con hace unos años, ¿no? Cuando la junta siempre era presencial. Pues no te podías apagar, ¿no? Definitivamente tienes que estar ahí. Y bueno, ¿no? Creo que esa es la primera. La segunda, y que también me parece bien importante desde el líder y también para llevarlo al equipo, es el ver a la persona. Me parece que tenemos una comunicación muy transaccional. Es como solamente dame el dato, pero nos perdemos de esta parte de la relación. En psicología lo llamamos como esta enajenación de la relación, que es como estar desconectados, te cosifico. Y por lo tanto, el líder también tiene que promover esta parte del encuentro humano, el hablar un poco de sí mismo, de su fin de semana, etcétera. Al día de hoy, pues sigue habiendo líderes que dicen, yo no tengo esta capacidad, y me parece que también esa es una debilidad no permitida para el líder, porque la comunicación es encuentro. John Maxwell dice, ¿no? Liderazgo es igual a comunicación y comunicación es igual a influencia también. Y para que eso suceda, pues necesito encontrarme con el otro. Entonces, estoy entendiendo que uno, definitivamente el líder tiene que mejorar esas habilidades de comunicación, ¿no? De poder conversar. Y para eso estoy pensando, pues tienes que tener tiempo. Hace rato platicábamos antes de iniciar el programa. ¿Cuántas veces no tienes el proyecto por delante? Tienes que hacer ese nuevo entregable, el bomberazo, tienes al jefe, tú como líder tienes al jefe, tienes tantos mails por sacar, tienes más de 100 en tu bandeja, las reuniones que ya dijimos, y aparte de eso tienes que tener espacios correctos de gran claridad para tener contacto con cada uno de tus equipos, de las personas de tu equipo. Desde modelos del feedback, desde modelos del uno a uno, desde el modelo del mentoring o del coaching o del café o de tener ese acercamiento, pero realmente calidad. Pero ¿en qué momento como líder me doy espacio para eso? Estoy atareado, estoy llegando tarde a mi casa, no estoy balanceando mi trabajo y tengo que sacar los resultados. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que ahí también es un tema de ego, y yo le diría a los líderes, también somos personas y pues suena feo, pero no eres tan importante. O sea, la empresa no va a colapsar, probablemente si no contestas el mail, pero si no estás disponible para tu gente, entonces las consecuencias son mucho peores, ¿no? Y hoy lo vemos pues simplemente con los datos de falta de engagement que hay dentro de las organizaciones. ¿Y esto por qué es? Porque no se está dando el encuentro. Por lo tanto, a mí me parece que es bien importante que el líder priorice el tiempo con sus colaboradores, y para mí la única manera de priorizar las cosas es poniéndolas en mi agenda. Mi lema es, si está en mi agenda, pasa. Y creo que es la forma más sencilla de poder programarlo, ¿no? Muchas veces a mis coaches les digo, si tan difícil es, pues tú di, los miércoles de 8 a 9 de la mañana es para gente, ¿no? Entonces, a veces va a ser para un colaborador, a veces va a ser para irme a dar la vuelta para ver cómo están, etcétera, pero crear los espacios. Bien, hablemos de estos números, ¿no? Un número más que tengo por aquí, ¿no? Se está comprobado, lo leí en una revista, un artículo de la revista Forbes, dice, según las estadísticas, la comunicación eficaz puede aumentar la productividad en 25%. Nada más por tener claridad cómo te comunicas y que el mensaje esté súper claro y que el equipo lo haya entendido. Algo que yo también detecto en las empresas es, en los niveles de arriba se comunican los mensajes y para abajo se pierde. Exacto. Hoy estuve con un equipo de trabajo, equipo directivo, ¿no? De diferentes áreas, todas. Y de repente les pregunto, estamos hablando de objetivos, y les digo, si yo les preguntara a todos, ¿cuánto va a vender la empresa, su empresa, en este año? ¿Me lo podrían decir? De 20 personas, 5 me alzaron la mano. 15 no saben cuánto va a vender su empresa. Y todavía me dicen, esta es información confidencial. Uy, no sé, me cuesta trabajo. ¿Qué opinas de estas informaciones confidenciales y no bajar la información? Pues mira, lo que me parece es que es donde nos perdemos en lo que se está buscando, porque ahí muchos están como en la tarea del día a día, pero justamente sin esta visión clara de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y me parece que el líder a veces manda este mensaje de, oye, nos tenemos que apurar para lograr el objetivo del mes. ¿Y cuál es el objetivo del mes? ¿No? O sea, el obviar la información. Y yo lo que digo es,
no hay que obviar, porque ese obviar nos va a costar, ¿no? O sea, nos va a costar dinero, tiempo, esfuerzo, y el líder muchas veces también no manda el mensaje oportunamente. O sea, a veces sí lo manda, pero 3 días antes de que se queme. Y eso es porque no se dio el tiempo para poder comunicar y estamos pensando que el equipo tiene esta gran capacidad de leernos la mente, ¿no? Bien, y entonces fíjate, hice una serie de ideas de por qué a veces no nos comunicamos o no nos queremos comunicar. Por un lado, ya dijimos, a lo mejor el ego del líder, ¿no? De tengo mucho tiempo, creo que soy indispensable y ahí después cuando tenga tiempo los atiendo. Exacto. Dentro de las cosas que yo puse es el miedo del equipo de hacerle preguntas al jefe, pensando que van a decir, oye, soy medio bruto, no le sé, o que va a pensar que no soy bueno. Otra que se me ocurre por aquí es, la gente está demandando retroalimentación verdadera, pero el famoso feedback simplemente acaba en regaño, en lo hiciste mal y nunca vemos lo positivo. Y una más, para ver si se te ocurre otra, ¿no? En donde a veces las solicitudes no son tan concretas, no son tan claras, que como ni siquiera la tengo tan claro yo, pues ni siquiera sé cómo pedírsela a la otra persona. Totalmente. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Pues mira, yo aquí pensaría que va muy de la mano con lo que tú acabas de decir, que es esta parte de hacer preguntas. Jim Cameron tiene ahí un dato de los equipos productivos, o sea, equipos que son más productivos y positivos, son equipos que preguntan más. Ahora, también en la parte de la comunicación, me parece bien importante que se tenga esta práctica de reconocer el trabajo de otros, de agradecerlo e incluso de pedir perdón, ¿no? Como el comunicar, oye, me equivoqué, se me fue esto, ayuda a reforzar el vínculo. Entonces, darnos cuenta del tipo de comunicación que estamos teniendo dentro del equipo y justamente como tú lo dices, estamos hablando más de lo bueno o de lo malo, porque volviendo a la parte de la psicología positiva, se habla de una proporción 3-1. Nuevamente, equipos que son más positivos tienen más, o sea, 3 interacciones positivas por una negativa. Y yo invitaría a las personas que nos escuchen a que reflexionen esto. O sea, la comunicación es, como lo dije en un principio, para la supervivencia y solamente es ya me dirijo a ti cuando te tengo que reclamar algo y cuando urge, o también procuro estos espacios para echar la flor, ¿no? Para decir estas cosas lindas que finalmente nos van a acercar y que el que tengamos este vínculo nos va a permitir fortalecer la confianza y pues lo dijera Kobe, ¿no? Con la cuenta de banco emocional. Hacemos depósitos y cuando hay que hacer retiros tenemos los recursos para poder realizarlos. Por supuesto, y me recordaste mucho una historia que por ahí leí hace tiempo, ¿no? En lugar del 3-1 yo la leí como 5-1, donde juntaron a parejas, ¿no? En un cuarto y les decían pónganse a conversar. Hicieron el estudio, ¿no? Y se dieron cuenta que aquellas parejas que decían más cosas positivas de su pareja en relación de 5-1 son las parejas que tenían mucho más duración en esa relación. Pero al final es eso, ¿no? ¿Cuáles son las cosas positivas? Pero ya entendimos que puede haber muchas situaciones, el miedo, el ego del líder, la falta de tiempo, el que a lo mejor no sé, el que mi pensamiento puede ser uno y cuando yo te lo transmito estás generando o captando algo diferente. Pero vamos al grano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué realmente podemos darle a la gente que nos está escuchando, a los líderes, a los colaboradores? ¿Qué realmente podríamos empezar a hacer para ya no decir nos falta comunicación? ¿Por dónde tenemos que empezar? Y compártenos algunos tips que se te vengan a la mente de qué poner en práctica. Bien, solamente quiero construir un poquito sobre lo que acabas de comentar, que es esta parte, lo menciona Love Lab de John Gottman, ¿no? Y justamente la proporción que das del 5-1 es ya la pareja así súper outstanding, ¿no? O sea, ya la rompieron y de hecho Gottman dice que en 15 minutos puede predecir si un matrimonio se va a divorciar en los próximos 15 años. Y esto, ahí por ejemplo, él habla de los 4 jinetes del apocalipsis. Entonces, la crítica, el sarcasmo, etcétera. Y ahora, ya llevándomelo a estos tips, yo quisiera invitar a los líderes a que se den cuenta de cuál es la calidad de su comunicación. O sea, número 1, ¿qué tanto estoy cayendo en esta proporción de lo bueno? Número 2, ¿cuánto tiempo tengo para tener una comunicación real? ¿No? Porque nuevamente a veces es la comunicación en el pasillo y te lo dije, pero pues tú ibas camino al baño y se te olvidó, ¿no? Entonces también crear los foros adecuados, el que favorezcamos el hacer preguntas y esto también, hablando en términos de líder, la vulnerabilidad que el líder pueda mostrar como en el reconocer cuando se equivoca, etcétera, para que invite a los colaboradores del equipo a preguntar, a dudar, etcétera, y a clarificar,
también esta parte que es muy básica en el coaching, pero que no necesariamente la practicamos en la cotidianidad, que es el dar acuse de recibido. ¿Qué? O sea, de esto que me dijiste, ¿qué es lo que debo de entender? Y si está totalmente claro, ¿no? Entonces son algunas cosas que me parece que son bien sencillas y yo creo que todos lo sabemos, solamente que se nos olvida practicarlo, ¿no? Claro, pero entonces, a ver, estoy pensando y lo voy a poner en una sola palabra, ¿no? Autoconciencia. ¿Hasta dónde o cómo realmente como líder soy mucho más autoconsciente? Estás diciendo, oigan, háganse una evaluación de cómo está haciendo, de qué calidad es tu comunicación, ¿no? Y entre tantas cosas, ¿qué tengo que hacer para ser más autoconsciente y decir, oye, realmente no le estoy dando el mensaje correcto, realmente se lo estoy dando a prisa, realmente ni siquiera me enteré o supe decirle, oye, ¿me comprendiste lo que te quiero decir o el entregable? ¿Y cómo creo esa autoconciencia como líder? ¿Por dónde empiezo? Pues desde otro auto, ¿no? Que es la autoobservación. Exacto. Es justamente darme cuenta de qué tanto estoy teniendo estas prácticas. Y yo diría una práctica también de presencia, ¿no? Que muchas veces pienso que estamos de cuerpo presente, pero de mente ausente porque estamos pensando en las 500 cosas que tenemos que hacer. Por ahí escuchaba un estudio de Harvard, ¿no? Que decía que el 49% de las personas comentan que no se mantienen en el momento presente. Esto tiene que ver con la satisfacción y definitivamente también tiene que ver con la comunicación, porque a veces es, sí te lo dije o sí me lo dijiste, pero ni siquiera lo registré porque mi cabeza estaba en otro lado. Entonces, desde esta autoconciencia, darme cuenta si este es un momento en el que me voy a poder mantener presente o mejor elegir uno mejor. Creo que aquí también es que el líder se dé cuenta cuáles son sus mejores momentos para comunicar. Por supuesto. Oye, pero fíjate, a ver, y ahorita voy a meter el tema generacional, pero estamos acostumbrados ahora al tema del famoso scrolling. El otro día tuve reunión con un amigo, con un café, y le estaba diciendo, oye, quiero impulsar el tema de los videos. Y me seguía diciendo el famoso concepto de los 3 segundos. Me dice, 3 segundos para captar la atención. Él me decía, ¿qué mensaje das en 3 segundos para que la gente al menos se mantenga 15 segundos? Imagínate, ¿no? Y estamos acostumbrados al scrolling, 3 segundos, 3 segundos. ¿Cómo nos está afectando eso? Donde dices, tenemos el celular, tengo la computadora, la presentación, el mail y está la generación 1, la generación 2 y la generación 3. ¿No? Y entonces, ¿cómo están esas cabezas revoltosas? ¿Se podría empezar a complicar la comunicación intergeneracional? Pues yo creo que más que un tema de generación, que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo que el centennial está ya más con el celular, pero todos, ¿no? Por ahí hay un dato que tomamos el celular 2117 veces al día, es del terror, ¿no? Entonces darme cuenta y realmente, por ejemplo, cuando vamos a tener la comunicación, recordemos también, el celular ni siquiera volteado, o sea, es el celular ausente, porque el mensaje que yo te doy es, eres importante mientras mi teléfono no suene. Justamente procurar más estos encuentros uno a uno. Yo sé, por ejemplo, que hay líderes que tienen equipo en otros países incluso y que no vamos a tener el encuentro uno a uno, pero tener esta conciencia, no poner el teléfono, no molestar, etcétera, porque tenemos esta adicción a la acción. Entonces, si yo ahorita estoy comunicándome contigo, pero ya sonó mi reloj, ya estoy así de, ay, ¿quién me estará buscando? Urgirá, y vuelvo a la misma. No somos tan importantes, ¿no? O sea, el mundo no va a colapsar si tardamos unos minutos más en responder a esas llamadas del exterior. Me encanta. Entonces, a ver, vamos a dar una serie de ideas de lo que estamos construyendo aquí sobre puntualmente qué creemos que podríamos empezar a hacer como líderes, como colaboradores, o con tu pareja o con quien estés, porque creo que son válidos para todo este concepto. Yo también creo que muchas parejas se divorcian justo por la falta de comunicación, o las problemáticas que tienes con los hijos son por la falta de comunicación. Exacto. ¿No? Y cómo te quieres comunicar. En un podcast que tenemos por ahí, véanlo, estaba entrevistando a Diana, en donde ella tiene 24 años, y le preguntaba, ¿y cómo se comunica con tu mamá contigo? Ya me imagino que ya saben la respuesta. Se comunica ni siquiera por WhatsApp, por Instagram, y por Instagram le dice, ya bájate a cenar, ¿no? Sorprendente. Entonces, pero a ver, vamos a ideas. ¿Qué ideas de lo que estamos construyendo sobre esto se te van ocurriendo? ¿Qué podríamos empezar a hacer puntualmente para que ya no sea una problemática la comunicación? Bien, pues llevamos ahorita esta autoconciencia que tú englobaste, la autoobservación. Sí. En la parte, por ejemplo, una cuestión fundamental de la comunicación es la escucha. Y llevándolo nuevamente a este ejemplo con el adolescente, un ejercicio que a veces proponemos en la terapia es el cronómetro, ¿no? O sea, te voy a escuchar por 3 minutos sin interrumpirte. Creo que también podremos tener un cronómetro en la oficina y tener esta regla, ¿no? O sea, el permitir que el otro termine con la idea.
Otra, que seamos bien conscientes de los espacios que elegimos para la comunicación. Uh-huh. Y crear espacios para comunicar, ¿no? Creo que el tema del contexto es importante. Si hablamos de reuniones, tener una práctica de encender cámara, empezando por el líder, y que sea un pedido claro. Uh-huh. Me parece que estas cosas pueden ayudar, ¿no? A que los equipos estén mejor comunicados, vernos a los ojos, ¿no? O sea, como uh-huh. realmente aprender a notar la emoción del otro uh-huh. a través también de lo que no se dice, porque no perdamos de vista que el lenguaje no verbal es importante. También creo que como líder, tener la valentía o como colaborador de que si cuando estoy dando el mensaje ya vi que frunciste el ceño, que torciste la boca, etcétera, uh-huh. preguntar, oye, noté que hiciste esto, ¿hay algo que quisieras agregar? Porque sí. Ese mensaje, ese es un axioma de comunicación de Paul Watzlawick. En el no comunicar, comunicamos. Entonces, uh-huh. no te lo estoy diciendo, lo estoy haciendo con el cuerpo, pero uno de los dos no lo interviene y eso va a tener un efecto. Bien, me encanta todo eso, ¿no? Por ahí dice Diana Alfi. Saludos, Diana. Por cierto, ella es una de las que se comunica con su mamá por Instagram, ¿verdad que sí? Muy bien. A ver, empezamos a hablar de nosotros. ¿Qué pasaría si también empiezo a hablar de mis sentimientos? Y empiezo y digo, oye, Marcella, quiero hablar de esto, esto es lo que estoy sintiendo, ¿no? Claro. Y empezar con lo que yo siento en la conversación. Oye, siento que te veo estresada, siento que no estoy entregando las cosas correctas o siento que no estoy cumpliendo con lo que estás pidiendo. ¿Qué opinas de hablar desde mi sentimiento? Totalmente, porque aquí estamos hablando desde la responsabilidad y de lo que a mí me pasa y es algo que el otro no puede cuestionar. Uh-huh. Y de hecho, eso es parte de la comunicación no violenta de Marshall uh-huh. Rosenberg. Uh-huh. Y cuando hablo desde lo que a mí me está pasando, pues tú no te puedes poner así, ahora sí que al brinco, ¿no? Porque exacto. me hago dueño y creo que bien importante, cuando te hablo de este sentimiento, también es importante que te haga el pedido, uh-huh. porque muchas veces te digo, es que me siento triste por esto, me siento frustrado y me voy. No, a ver, ¿y qué necesito? ¿No? Entonces, si el líder detecta que un colaborador está en una emoción displacentera, también, pues, preguntar, ¿no? Creo que necesitamos un proceso reeducativo de aprender a externar esta emoción y cuál es la necesidad que no está siendo cubierta. Valísimo. Uh-huh. Perdóname. Y creo que importante, y ya lo comentamos, pero lo quiero remarcar, la parte de acostumbrarnos más a hacernos preguntas, ¿no? Tener menos certezas en el equipo y que en esta comunicación cuestionemos más. Por supuesto, un ejercicio que yo les hago a los equipos, ¿no? Es de repente les digo, oigan, por favor, tráiganme un agua fresca. Y les pregunto, ¿qué me traerían? ¿No? Y me empiezan a decir, pues yo agua de limón, yo agua de Jamaica, yo un agua mineral. Y les digo, ¿y por qué no me preguntaron para mí qué es un agua fresca, no? Claro. Yo lo que quería era con 3 hielos y una pizca de sal y limón, ¿no? Entonces, creo que las preguntas son válidas. Otra idea que escribí por aquí, mi querida Marcella, es, que ya lo mencionaste hace rato, ser congruentes en el lenguaje, ¿no? Por ahí lo decía Echeverría, ¿no? Ser congruentes. Lo que estoy diciendo, cómo lo estoy expresando con la corporalidad, cómo lo estoy expresando con la energía. Diana, hablabas del 7% o del 38% o del 56% para la energía corporal. Y ¿sabes cómo creo que las conversaciones podrían empezar? Siempre que tu cara se vea amable. Yo siempre creo eso. Cuando llegas con tu jefe y le ves una cara al jefe de, híjole, ya no quieres decirle nada, dices, ¿para qué le digo algo? Pero si tú como líderes generas una cara, una corporalidad amable, ¿no? Que se te muestre la intención de querer conectar, la gente lo capta. Así que sea amable en ese momento de escucha. Sea amable con tu corporalidad, sea amable con tu energía, porque la gente, como imán, va a buscar acercarse un poco más a ti, ¿no crees? Totalmente, ¿no? Y fíjate, hace rato me pasó, recibí un mensaje de una persona y el mensaje, o sea, desde que lo vi, o sea, era un correo, pero dije, qué poco amable, como que no me invita uh-huh. a dar una buena respuesta. Uh-huh. Entonces, ahí, por ejemplo, también un tip súper sencillo es cuando, por ejemplo, cuando el otro nos esté diciendo algo, contestar con una afirmación y con una pregunta, ¿no? Uh-huh. Esto es como una respuesta activa positiva. Es decir, esto que me estás diciendo de alguna forma me importa uh-huh. y eso, por ejemplo, también en la relación de pareja funciona súper bien. Pero como lo dices, empezar desde la amabilidad, desde la disposición, el cuerpo, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, si yo llego así como con el ¿qué pasó? Pues ya es, no, pues no pasó nada, ¿no? Darnos cuenta que si el otro nos está respondiendo de una determinada manera es porque nosotros estamos enviando un metamensaje y muchas veces decimos, no, pero ¿por qué me contestó así si no le dije una grosería? No es el que dijiste, sino el cómo lo dijiste.
Por supuesto. Me encanta eso. Y a ver, esto me llega a pensar en una más. Seamos conscientes, como decías tú, pero ahora de las emociones, ¿no? A lo mejor tienes que tener una conversación dura o difícil con un colaborador tuyo. Y a lo mejor tú como líder estás enojado, o estás molesto, o estás, no sé, decepcionado, o crees que estás decepcionado. ¿Desde qué posición, yo le llamo desde qué sombrero o desde qué silla, como lo quieran ver, vas a tener esa conversación? Desde el líder directivo, desde el coach, desde el mentor, no me puedes decir nada. ¿Desde qué posición quieres empezar a tener esas conversaciones? Y eso es fundamental. Antes de entrar en una conversación, decir, a ver, la voy a tener desde este plan y desde aquí le quiero hablar. Y de hecho, cáchate la emoción. Oye, me siento enojado. Ya sabes que estás enojado y vas a tener una conversación. Lo sabemos. Es muy probable que la conversación no fluya como quieres fluir. Pero el gran tema es, si estoy enojado y necesito decirle y necesito ajustar las condiciones, ¿cómo cambio para que haya una conversación mucho más asertiva? Fíjate, acabas de utilizar la palabra asertiva, pero en asertividad y poniéndolo en el contexto de las emociones, hablando por ejemplo en el enojo, la emoción va en intensidades. Tenemos la molestia, el enojo, la furia. Salvo que sea fundamental hablar cuando estás furioso, yo diría, déjate enfriar un poquito, claro. Pero justamente la analogía es ni demasiado caliente ni demasiado frío, porque si dejamos que se enfríe tanto, también ya no le estoy comunicando al otro el impacto que tuvo para mí la acción que llevó a cabo y se pierde esa asertividad en la comunicación. Es importante que el líder pueda tener esta autoconciencia y también cuando definitivamente tengo que hablar contigo, que no se me olvide preguntar el qué es lo que hizo a la otra persona actuar de la forma en la que actuó antes de precipitarnos al juicio. Porque muchas veces nosotros llegamos con una certeza de, oye, pero ¿por qué hizo esto? Estuvo mal, se equivocó con el cliente, tal. Y la persona estaba viendo algo que nosotros no tomamos en cuenta. Por muy furiosos que estemos, que no se nos olvide la curiosidad de entender qué hizo que el otro actuara de esa determinada manera. Y ahí utilizaría una palabra que afortunadamente ya utilizamos más en liderazgo, que es compasión, ¿no? O sea, ser compasivo con el otro y no llegar a matarlo porque no entendemos desde dónde emergió. Por supuesto. Y quiero agregar una más y construir sobre lo que me estás diciendo. Una más que quiero agregar es, creo que tenemos que tener la verdadera intención, y esa es la palabra, la intención de querer tener esa verdadera comunicación. Entonces la intención va a englobar muchísimas cosas. Para tener una buena intención, ¿qué tengo que hacer? Tener, como bien dices tú, el espacio correcto, el lugar correcto, el tiempo correcto, no estar rodeado de tantas cosas, la intención de la verdadera escucha verbal, corporal, de lo que me está diciendo, la intención de hacer preguntas, la intención de ser amable y la intención de simplemente querer estar ahí con esa persona. Me parece que la intención es valiosísima en querer generar esas conversaciones. ¿Qué opinas? Sí, y preguntarme si en este momento tengo la intención. Yo diría, si tengo la intención y si tengo el tiempo, y si estos dos factores se encontraron, fabuloso. Y también a veces para las conversaciones difíciles encontrar la energía, ¿no? Porque a veces digo, ay, como que no tengo muchas ganas de tener la comunicación, la conversación. Bueno, pero ahí también programarnos. Creo que algo que es bien válido y que tú sabes que utilizamos en el coaching es preparar las conversaciones. Entonces, prepararme yo física y emocionalmente para ir al encuentro con el otro y estar dispuesto a ver a ese ser humano con el que voy a conversar. Oye, esa parte me súper encanta, ¿no? Porque a veces queremos dar feedback o queremos dar otro tipo de conversación y lo hacemos, yo digo, sobre las rodillas, ¿no? Oye, ven, quiero hablar contigo. Pero me encanta lo que dices y ese es un súper tip que nos deja aquí Marsella, es, si ya sabes que vas a tener una conversación con alguien, escribe el objetivo que quieres lograr, porque si no, uno se acaba yendo por otro lado. Pero escribe exactamente el objetivo, lo que quieres lograr, cómo lo quieres abordar. Y si tú lo preparas, que es lo que nos dice Marsella, creo que ahí vas a tener mucho mejor acercamiento en ese espacio. Oigan, pues dense cuenta toda la información, todos los tips que ya tenemos, simplemente para ir cerrando ya este espacio. La pregunta que queremos hacer es, ¿qué tienes o qué puedes empezar a hacer tú diferente a partir de ahora con tus equipos de trabajo? Y si no tienes equipos de trabajo, con tu pareja, o con tus hijos, o con quien te estás relacionando. Casi todos tenemos siempre una persona con la que no tenemos una comunicación tan correcta, que a lo mejor nos gustaría resolverlo, pero no nos acercamos, ¿no? Y ya vienen muchos conceptos del cerebro que el cerebro dice, no, después y vamos postergando las cosas. Pero es valiosísimo. ¿Qué podrías empezar a hacer? Marsella nos acaba de compartir grandes tips. Uno que a mí me encantó y que es con el que me quedo hoy es el tema de ser autoconsciente, ¿no? Y la autoobservación. ¿Cómo se trabaja eso?
todos los días. Como yo digo, en el gimnasio, no vas al gimnasio, la mancuerna de todos los días, es la única manera. ¿Con qué quieres cerrar, Marcella? ¿Con qué nos quieres dejar así que nos impacte para que a partir de hoy podamos ser 1% mejores líderes para mañana? Pues quisiera cerrar como empecé, diciendo que la comunicación es la que crea las relaciones y que nos demos cuenta que si algo en la relación no nos está gustando, empezando por nosotros, los inmediatos, familia, pareja y en un tercer lugar la organización, pues es un músculo que, como lo acabas de decir, podemos ejercitar y que es de paso a paso, ¿no? Entonces me gustaría que las personas que nos escuchen se queden con esto. ¿Qué me pasa con el encuentro con el otro? O sea, si realmente estoy yendo desde esa apertura y esa disposición, o si de pronto estoy evitando esa comunicación y me quedo con el mail. Y que de entrada va a ser incómodo. Si genera incomodidad, está bien, porque quiere decir que lo estamos haciendo diferente. Claro, o sea, no evadamos las conversaciones también, ¿no? Y hay modelos y después les platicaremos sobre cómo abordar conversaciones difíciles. Y yo quisiera compartirles el concepto de que la comunicación no solamente es, ¿no?, lo que hablamos con las palabras, no solamente es la energía del cuerpo, no solamente es la corporalidad, todo comunica un escenario, unas luces, la ropa, el lugar, el espacio, el ruido, todo comunica, o sea, tienen que ser planeadores de cómo vas a comunicar y tienes que diseñar los escenarios completos. Una comunicación se da desde llevarle una copita de vino y un quesito a la persona porque eso te va a ayudar a acercarte. O una comunicación se planea donde, oye, voy a ir a este café porque ahí voy a tener una conversación con mi colega o con mi peer o con mi jefe para poder tener este espacio. O sea, la comunicación se planea y si tú la planeas de la mejor manera, eso estoy seguro que te va a acercar. Así que muchísimas gracias, de verdad, Marcella, me encanta platicar contigo. Como yo les decía al principio, es una persona que yo súper admiro. Se dieron cuenta todas las cuotas que nos dio, ¿no? Todas las referencias que nos dio. Es maravilloso, es una biblioteca andante, así que eso es lo maravilloso que yo veo en ella y sobre todo esas ganas de seguir creciendo. Ahí la pueden seguir en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en su empresa Tikkun, así que síganla, por favor. Es un placer haber compartido el día de hoy con ustedes, donde hablamos de por qué no tener esas conversaciones o por qué las conversaciones siguen siendo un tema, pero hoy ya les dimos muchos tips que pueden empezar a aplicar a partir de ahora. Nos vemos la próxima semana, traemos nuevas personas, traemos nuevos temas que seguro van a ser de gran interés para que tú sigas creciendo como líder. Así que, mi querida Marcella, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Les agradezco mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente espacio. Cuídense mucho. Muchas gracias por invertir tu tiempo en estas reflexiones en el podcast Talk to Us, Leadership in Action. Te invitamos a que compartas este podcast y sobre todo, a que pongas los aprendizajes en acción. Recuerda, el éxito del líder se mide por la capacidad de inspirar y motivar a otros a alcanzar su máximo potencial.